El desplome económico por la pandemia por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, febrero 22 de 2021. Documento de la Universidad Nacional de Colombia. En la imagen se observa para varios países, incluido Colombia, cuánto afecte el coronavirus al Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, FMI. 2020. Desempleo y más pobreza. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a causa del COVID-19, el PIB de Colombia cayó 6,8% en 2020, frente al crecimiento del 3,3% del año 2019, constituyéndose en la mayor contracción de nuestra economía desde el inicio de los registros en 1975 para la región andina. Como referente, en 1999 la economía del país había caído 4,5%. Pese a todo este desplome histórico para Colombia debido al impacto de la pandemia, ha sido más leve de lo estimado por algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de la República o la CEPAL. Habrá que añadir que mientras para el 2020 la informalidad se estimó en el 48%, el desempleo respecto al 10,5% de 2019 cerró en 18,2% y la pobreza monetaria se elevó al 41,9%, lo que significa un retroceso después de 8 años, ya que cierra el 2020 con 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria, de los cuales 7,4 millones de habitantes quedan en pobreza extrema. Imagen y evolución de la pobreza monetaria en Colombia entre el 2012 y el 2020 según el DANE. En 2021 se recuperará el crecimiento negativo. En general, durante el 2020 cayeron la demanda final interna 7,6% y el consumo final 4,1%, al tiempo que la formación bruta de capital se redujo 21,2% y retrocedieron las exportaciones 17,4% y las importaciones 18%, con lo cual estos 5 componentes del gasto soportan la cuantía del 6,8% señalada. Si miramos por actividad económica, en 2020, mientras solo crecieron los sectores agropecuario 3,4%, financiero 2,9%, inmobiliario 1,8% y la administración pública, defensa, educación y salud 3,3%, contrariamente retrocedieron exportaciones mineras 19,3%, suministro de electricidad y gas 0,9%, construcción 27,7%, información y comunicaciones 3,9%, actividades profesionales y técnico-científicas 2,5% y comercio, transporte, alojamiento y restaurantes que en conjunto se contrajeron 6,6%. Añádese a lo anterior la caída del 7,3% en actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y del 3% en impuestos. Imagen Colombia, tasa de crecimiento trimestral de la economía en 2020 según el DANE. Obsérvese que si bien el peor desempeño fue el segundo trimestre con una tasa negativa del 15,8%, la evolución ha sido relativamente buena, de tal modo que podríamos esperar nuevamente una tasa positiva en el primer trimestre del 2021. Construcción, comercio y minas jalonaron la caída. Dada la importancia de la exportación de minas y canteras contribuyendo con 1 punto a la caída y de la construcción que contribuyó con 1,9 puntos, veamos en cada caso cómo pinta el panorama para el 2021. En el sector extractivo tenemos malas noticias.
por la salida del grupo Prodeco, tercer productor de carbón del país, que los últimos 30 años invirtió más de 3.000 millones de dólares y pagó una cuantía similar en regalías e impuestos, ya que iniciará el proceso de devolución de sus títulos mineros a través de la Agencia Nacional Minera. 2. En la construcción para el 2021, contrariamente, existe optimismo, ya que en noviembre del 2019 y 2020, como consecuencia de una asignación de subsidios importantes para viviendas de interés social BIS y no BIS, las ventas crecieron así en las de interés social BIS 30% y en las no BIS 61%. Imagen. Colombia, comportamiento por trimestres del sector de la construcción en 2019 y 2020. Obsérvese que a lo largo de 2019 y el primer trimestre de 2020 la situación era relativamente aceptable, pero ya en el segundo trimestre de 2020 hay una caída del 33,2% del sector y en el tercer trimestre del 26,2%. El turismo como motor de empleo incluyente es clave. Y en cuanto a la caída del comercio, restaurantes, hoteles y transporte, que siendo el tercer sector por su variación porcentual negativa, pero el que con 3 puntos fue el que más aportó a la debacle, tras las drásticas medidas sin precedentes de restricción y confinamiento, aunque la cuantía total por fortuna no llegó a lo proyectado. Para nuestro caso habrá que reconocer el gran impacto para el turismo en la economía de regiones altamente dependientes de este sector, importante como generador de divisas, ingresos y empleo, por las pérdidas estimadas en el 1% de su aporte al PIB y también por sus consecuencias negativas sobre el nivel de empleo, impactando remuneraciones del factor trabajo con una caída de cerca del 0,4% en el PIB y un sesgo de género debido a que ocupa mayor proporción de mujeres en servicios de alojamiento y comida. Imagen. Colombia, comportamiento del turismo en el PIB entre 2015 y 2019 y proyección que se tenía para el 2020. Los valores estaban del orden de 3,71% de participación en 2015, incrementándose hasta 3,78% en el 2019. Por la reactivación económica en 2021. Finalmente, el sector manufacturero, cuya estructura productiva es muy desigual, también mostró haber sufrido mayor impacto en los sectores intensivos en tecnología y en mano de obra que para los de recursos naturales, mientras que la ONU había estimado para la región en este sector una tasa de paro del 10,7% en la peor crisis en 120 años. Según la CEPAL, más de un tercio del empleo formal y una cuarta parte del PIB se generaron en sectores fuertemente afectados por la crisis. En Colombia, para la industria en general, la caída fue del 7,7%, con el peor desempeño en cuero y calzados, caída del 37,8%, y en automóviles y autopartes, caída del 36,9%. También en Colombia, aunque la industria alimentaria registró un crecimiento del 6,1%, el 96% de las empresas vieron una caída en sus ventas, el 75% de ellas en más del 50%. Habrá que fortalecer la demanda y también la oferta, creando resiliencia. Imagen. Colombia, desempleo mensual en 13 ciudades y áreas metropolitanas entre enero de 2018 y marzo de 2020. En rojo vemos lo que ocurre en las 13 ciudades y áreas metropolitanas y en azul el total nacional. En el total nacional estamos viendo que hasta finales del 2018 ya veníamos con una cifra por debajo del 10%, de un dígito, y pasa a 2 dígitos de ahí en adelante.
pero en enero-marzo del 2020 el total nacional sube al 12,2%, mientras que en las 13 ciudades la situación siempre ha estado con 2 dígitos, pero el mayor incremento se da en este último trimestre, enero-marzo de 2020, ubicándose en el 12,7%. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, documento del Museo Interactivo Zamoga, referencia a la patria, Manizales, febrero 22 de 2021. En la portada habíamos mostrado el PIB 2019-2021 de Colombia y otros países. Y en esta contraportada aparece la tasa de crecimiento anual de la economía colombiana entre 2006 y 2020, mostrando crecimientos positivos siempre, pero en el 2020 una caída del 6,8%. Enlaces de la Universidad Nacional de Colombia. Aerocafé en tiempos de pandemia. Ajustes a la locomotora energética de Colombia. América Latina, oportunidades en la economía del conocimiento. Anotaciones para un crecimiento previsivo y con desarrollo. Arco energético para el eje cafetero. Área metropolitana de Manizales. Bosques, cumbre, el clima y ENSO. Bosques para la estabilidad del medio ambiente. Calentamiento global en Colombia. Ciencia, tecnología y emprendimiento. Crecimiento con deuda social. Crisis social por disfunciones económicas en Colombia. Colombia, el país que queremos y soñamos. Colombia intermodal, hidrovías y trenes. Colombia 2020, recesión y pandemia. Colombia mira a la cuenca del Pacífico. Colombia post-COVID, ¿qué hacer? Colombia tropical, ¿y el agua qué? Colombia, ¿y la inequidad qué? Cultura del agua en los ríos urbanos. CTS, economía y territorio. Daño a reserva forestal que protege a Manizales. De la economía marrón a la naranja. Degradación del hábitat y gestión ambiental. Desafíos económicos post-pandemia. Desarrollo sostenido en la perspectiva de la problemática ambiental y la supervivencia. Dinámica económica del eje cafetero. Economía colombiana. Crisis y retos. Economía verde y economía del conocimiento. Ecorregión y bioturismo. Educación, una visión prospectiva. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. Eje cafetero, transporte y desarrollo regional. El cuidado de la casa común, agua y clima. El desplome económico por la pandemia. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El río Cauca en el desarrollo de la región. El Río Grande, la Audiencia Ambiental Caribe de la Procuraduría General de la Nación 2020. El territorio caldense, un constructo cultural. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. Ferrocarril cafetero, un tren andino para integrar el territorio. Fundamentos de economía y transportes. Geotecnia para el trópico andino. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Hacia la cuarta revolución tecnológica. Introducción a la teoría económica. Ingeniería, incertidumbre y ética. La economía en la era del conocimiento. La Gran Cuenca Magdalena Cauca. La Plaza de Mercado de Manizales 1951-2021. La Unión Europea frente al desafío del siglo XXI. Las nuevas rutas de la seda y el viraje geopolítico. Latinoamérica en crisis. Legalidad y sostenibilidad del aguado en la ecorregión cafetera. Los peajes en Colombia están sobreutilizados. Manizales, el futuro de la ciudad. Manizales, funciones urbanas y metropolitanas. Introducción a la economía del transporte. Magdalena Centro como nodo andino intermodal. Manual de geología para ingenieros. Más espacio y oportunidades para el ciudadano. Medio ambiente, mercado y Estado. Minería metálica sí, pero sustentable. Misión de Sabios de Caldas, encuesta. Movilidad y modelo urbano. Navegando el Río Grande de la Magdalena. Opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. ¿Para quién la plusvalía urbana? Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales. Preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero. Retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena. Revolución urbana, desafío para el eje cafetero. Rieles para el empleo cafetero. Sí a la metropolización del centro sur de Caldas. Sistema urbano y ciudad-región del eje cafetero. Tercera vía y desarrollo en Colombia. Vía lenta en el corazón del paisaje cultural cafetero. Yuma, el río de Colombia impactando el territorio. Gracias.